Hola, hoy abordaremos el tema de qué es y para qué sirve la epistemología. Me presento. Mi nombre es Yulisa Yaneda Alemán Reyes, soy estudiante del Instituto para el Fomento Científico de Monterrey en la maestría en Administración Educativa. Bueno, para comenzar a tratar sobre el tema, tenemos un apartado que es la reciente eclosión de la epistemología, donde nos menciona ciertos conceptos o lo que viene siendo la epistemología. Dice que es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, que es el conocimiento científico. Además, es una reflexión sistemática y válida acerca de lo que es la estructura de la ciencia. Se ocupa de planteos metodológicos y no metodológicos que conducirán a la solución de un problema. Además, esta se ha convertido en un área importante de la filosofía, tanto conceptual como profesionalmente. Por consiguiente, vale la pena averiguar qué es y para qué sirve o podría servir. En sí, la epistemología es de suma importancia para la filosofía. La epistemología en el periodo clásico, al cual se le llama así porque se extiende desde Platón hasta Russell, nos menciona que desde hace medio siglo, la epistemología era solo un capítulo de la teoría del conocimiento o la gnoseología. Tenía más relevancia el conocimiento vulgar que el científico, es decir, edificaban la ciencia de manera inductiva a través de las observaciones. Adquirían los conocimientos más sobre lo que practicaban que un conocimiento que ya era más científico, que ya estaba plasmado, que ya tenía teorías que lo avalaban. La epistemología era cultivada principalmente por científicos y matemáticos en horas de ocio o trance, de dictar conferencias de divulgación y por filósofos sin gran preparación científica. Los primeros epistemólogos realmente no eran personas que se dedicaban a la epistemología, sino que, como lo acabo de mencionar, eran científicos o matemáticos. Algunos de estos filósofos eran John Herschel, Auguste Adrien, Alexander, Claude, Hermann, Pierre, Henry, Alessandro, Bertrand Russell, Abel Rey, Vladimir y entre otros más. Son varios, solamente 15 mencionar algunos de ellos. Posteriormente, teníamos que esos epistemólogos eran también considerados como aficionados. ¿Por qué? Porque, como estoy diciendo, no eran profesionales o no eran que se dedicaban nada más a ello. Ellos escribieron libros más interesantes y perdurables, así como mejor escritos que la mayoría de los libros sobre epistemología que se publican hoy en día. Un motivo de ellos es que se preocuparon de problemas auténticos, originales y de envergadura, en lugar de acometer problemitas intrascendentes o de limitarse a comentar lo que hacen otros. Tenían opiniones propias y las defendían con elocuencia y con brillo, aun que no siempre con rigor. Los profesionales de la epistemología son los que crean el Círculo de Viena. Ya está conformado tanto por matemáticos, lógicos, filosóficos, historiadores, científicos naturales y científicos sociales. Los primeros epistemológicos ya profesionales fueron Moritz, Rudolf, Hans, Victor, Herbert, aunque tangencialmente el círculo Karl-Popper y Ferdinand Gonset. Este círculo de Viena duró menos de una década. Se reunían semanalmente para organizarse, ponerse de acuerdo. El primer congreso que tuvieron fue en París en 1935, obviamente relacionado con la epistemología. El Círculo de Viena además fundó la revista Erkenntnis. Se estableció en él la filosofía exacta y se buscaba una filosofía científica, pero debido a que la mayoría de los integrantes tenían o eran empiristas y se dejaban de llevar por ello, no se pudo lograr.
Después tenemos que comienza la epistemología artificial. Aquí tenemos a un filósofo, a un personaje que fue el que hizo que naciera esta epistemología artificial y el que fue el causante además de que el Círculo de Viena terminara. ¿Por qué? Porque Ludwig influyó poderosamente en este círculo hasta el punto de hacerle perder de vista sus objetivos iniciales. Por tal, la gente dejó de hablar de la ciencia para hablar del lenguaje de la ciencia. Por tal, la filosofía lingüística mató al Círculo de Viena. Este Ludwig tenía más enfoque sobre el lenguaje. Por ello, las personas, al escuchar mucho a él y que él estuviera muy metido en eso, dejó de ver lo que era antes, lo que proponían los otros filósofos, y se fueron enfocando en él. Bueno, el círculo se disolvió con la anexión de Austria a Alemania. La mayor parte de los miembros del círculo emigraron. La brecha que antes habría entre filósofos y científicos, que eran los que conformaban el Círculo de Viena, se fue deshaciendo, fue creciendo la brecha. Si antes, por lo mismo que eran diferentes, no lograban compactar, ahora pues menos. La filosofía de la ciencia que cultivaron fue cada vez más artificial. Los problemas que abordaban rara vez tenían relación con lo que era la ciencia real. Es decir, al principio se decía que los que eran epistemólogos pero aficionados, pues le metían más dedicación a este tema y hacían las cosas más reales. Y ahora con la llegada de este nuevo filósofo, pues ya iba cambiando la manera de ver la epistemología. Dice, esta epistemología artificial se encerró en una problemática pequeña que no atraía la atención de los investigadores científicos. Por lo mismo que pues los científicos eran más de cosas de ciencias que de lo que era la lingüística y lo que manejaba Ludwig. Dice, una consecuencia de esta epistemología artificial era el probabilismo exagerado, en el cual nos dice que no es posible elucidar las propiedades semánticas de las preposiciones en términos de probabilidad. No examina críticamente sus supuestos, que no está casada con la investigación científica y que a menudo es escolástica. Después tenemos el punto de hacia el renacimiento epistemológico, en donde se dice que una epistemología es útil si satisface las siguientes condiciones. La primera condición es que concierne a la ciencia propiamente dicha, no a la imagen pueril y a veces hasta caricaturesca tomada de libros de textos elementales. La segunda condición es que se ocupa de problemas filosóficos que se presentan de hecho en el curso de la investigación científica o en la reflexión acerca de problemas, métodos y teorías de la ciencia en lugar de problemitas fantasmas. El siguiente es que propone soluciones claras a tales problemas, en particular soluciones consistentes en teorías rigurosas e inteligibles, así como adecuadas a la realidad de la investigación científica, en lugar de teorías confusas o inadecuadas en la experiencia científica. El siguiente es que es capaz de distinguir la ciencia auténtica de la pseudociencia, la investigación profunda de la superficial, la búsqueda de la verdad de la búsqueda del pan de cada día. Y el último es que es capaz de criticar programas y aún resultados erróneos, así como de sugerir nuevos enfoques promisorios. Algunos problemas que podría abordar lo que sería una nueva epistemología serían problemas lógicos, semánticos, genociológicos, metodológicos, ontológicos, axiológicos, éticos y estéticos. De estos problemas se vienen lo que son las ramas de la nueva epistemología, la que sería la lógica de la ciencia, la semántica de la ciencia,
teoría del conocimiento, axiología de la ciencia, metodología de la ciencia, ontología de la ciencia y ética de la ciencia. De los problemas que se tienen previstos que pudieran surgir en la nueva epistemología es de donde salen estas ramas, ahora de la epistemología que acabo de mencionar. La utilidad que tendría la nueva epistemología sería las siguientes. De acuerdo a un epistemólogo casado con la ciencia y con las herramientas formales de la filosofía contemporánea, se pueden hacer contribuciones las que ahora mencionaré. Lo primero es desenterrar los supuestos filosóficos, en particular semánticos, genociológicos y ontológicos, de planes, métodos o resultados de investigaciones científicas de la actualidad. Además, dilucidar y sistematizar conceptos filosóficos que se emplean en diversas ciencias, tales como los objeto físico, sistema químico, sistema social, tiempo, causalidad, azar, prueba, confirmación y explicación. Ayudar a resolver problemas científicos, filosóficos, tales como el de si la vida se distingue por la teleonomía y la psique, por la inespacialidad. Reconstruir teorías científicas de la manera axiomática, aprovechando la ocasión para poner al descubierto sus supuestos filosóficos. Participar en las discusiones sobre la naturaleza y el valor de la ciencia pura y aplicada, ayudando a aclarar las ideas al respecto e incluso a elaborar políticas culturales. Y por último, servir de modelo a otras ramas de la filosofía, en particular la ontología y la ética, que podrían beneficiarse de un contacto más estrecho con las técnicas formales y con las ciencias. Bueno, esto es básicamente algo de lo que se conocía en unos inicios de la epistemología, así de como lo que se estaba esperando que fuera de ella. Ahorita en la actualidad, pues la epistemología la podemos ver en diferentes enfoques. Uno en el que más actual yo lo relaciono pues es en la educación, debido a que soy profesora. Entonces la epistemología no solamente es para ciencias o para el lenguaje, también se puede entrar dentro de lo que es la didáctica y la pedagogía. Pues la epistemología, pues ya sabemos que es una ciencia de la filosofía que además te ayuda a tener un punto de partida para la metodología. La metodología, pues ya sabemos que son algunos procesos que tenemos para llegar a algún fin. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero hayan aprendido algo más de lo que es la epistemología, así de cómo empezó, que realmente lo más importante aquí fue que era por científicos y no tanto por epistemólogos que realmente se dedicaron a ello, y que las cosas más importantes que hoy en día podamos encontrar viene de ese tipo de personas y no de los epistemólogos que eran profesionales. Gracias por su atención.